Según el índice de calidad de vida publicado en 2005 por la revista The Economist, Chile era el país de Latinoamérica con la mejor calidad de vida. También cuenta con los mejores indicadores de seguridad y con la mayor esperanza de vida al nacer en la región. Pero Chile no siempre tuvo los mejores indicadores. De hecho, en 1982 el 45% de la población todavía vivía en situación de pobreza, y el crecimiento de su PIB per cápita desde 1900 hasta 1985 fue en promedio solo de 0.9%. Fue a partir de 1986 hasta 1997 que creció a una tasa mucho más alta de 5.5%. Este es el periodo que a veces es conocido como la época dorada de Chile o como el milagro económico chileno. Las preguntas son: ¿cómo logró Chile este milagro económico? ¿Por qué Chile fue un modelo de inspiración en esa época para el Reino Unido? ¿Y por qué la mayoría de los chilenos quiere modificar el modelo económico actual a pesar de recibir el reconocimiento internacional? En 1970, Salvador Allende fue elegido para ser presidente. Su programa de gobierno se caracterizó por varias reformas como la nacionalización del sector bancario y la mayoría de las industrias y un fuerte aumento del gasto público. El número de empresas controladas por el Estado pasó en 1970 de 46 compañías y 0 bancos a 488 compañías y 19 bancos en 1973. Además, se expropiaron más de 6 millones de hectáreas, lo que equivale cerca al 40% de la superficie total agrícola del país. También fijaba el precio de más de 3.000 productos. Esto solía generar escasez de bienes y protestas masivas. Por otra parte, el déficit del gobierno pasó del 0.5% del PIB al 23% en solo 3 años. De igual forma, la tasa de inflación comenzó a subir a pesar del control de precios. Además, el gobierno incumplió el pago de la deuda, pues la caída en la economía y en la inversión extranjera dejó al gobierno insolvente. Como consecuencia del impago de la deuda, ya no había más financiamiento externo para Chile. Por eso, en un contexto de falta de financiación, quedaban dos opciones: disminuir el gasto o imprimir dinero. Efectivamente, el gobierno recurrió a esta última opción. De esta manera, la tasa de inflación superó el 500% en 1974. A este periodo de inestabilidad económica y política le siguió un golpe de Estado. A partir de 1973, la Junta Militar gobernó hasta 1990, cuando entregó el poder. Durante este periodo, Chile siguió una política de estabilización del déficit público, la reducción del empleo estatal y la reprivatización de empresas públicas que se encontraban en una situación financiera precaria y que requerían el apoyo permanente de los fondos públicos. El gobierno liberalizó los precios y promovió la integración en la economía mundial. Paradójicamente, la dictadura militar generó una fuerte desconcentración de poder económico y preparó el camino para lo que sería la época dorada de Chile. Este cambio en la política económica fue de 180 grados y fue impulsado ideológicamente por un grupo de economistas chilenos egresados de la Universidad de Chicago, popularmente conocidos como Chicago Boys. A mediados de 1950 se creó un programa de colaboración entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Uno de los profesores era Milton Friedman, quien influenció un pensamiento liberal en los estudiantes chilenos. Ya graduados, ocuparon inicialmente en Chile cargos académicos, pero durante el gobierno militar ocuparon cargos importantes desde los cuales reorientarían la economía chilena, basados en la idea de que el Estado debía intervenir lo menos posible. Fue de esta forma que Chile se fue convirtiendo en un foco de atracción en todo el mundo, y no era para menos. En 1990 la inflación ya había caído al 26%, y a partir de 1995 no volvería a superar el 10%. El porcentaje de población en situación de pobreza había caído al 38% en 1990 y al 7.8% en 2013. El PIB per cápita pasó de $5.384 en 1975 a $21.446 en 2016, es decir, $16.000 más. Si comparamos con el promedio de todos los países de Latinoamérica, el PIB per cápita de estos países aumentó unos $7.000 en el mismo periodo. Y si miramos este indicador en comparación con la mayoría de los países de la región, según la medición del proyecto Madison, Chile todavía era el más rico de la región en 2016. Chile y su liberalización económica fue un caso especial en la década de los 70, pues lo normal era la socialdemocracia, los crecientes estados de bienestar en Europa y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, influyendo casi en medio mundo. Por esta razón, Chile sirvió como un modelo de inspiración para Margaret Thatcher en el Reino Unido, quien también recibió la asesoría de los profesores de la Escuela de Chicago. Milton Friedman ganó el Premio Nobel de Economía en 1976, y Friedrich Hayek, otro liberal, lo había ganado 2 años antes. Estos eventos y el reciente experimento liberal chileno impulsaron a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan hasta cierto punto a implementar estas ideas en sus países. La pregunta es por qué la mayoría de los chilenos está inconforme con este modelo económico que era y es reconocido a nivel mundial por sus resultados tan positivos.
Todo comenzó en 2019, cuando el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó un aumento de las tarifas de transporte público en Santiago. Frente a esto hubo un rechazo moderado de cientos de personas, pero semanas después el descontento creció tanto que la ciudad se paralizó por las masivas protestas. Pero el descontento ya no solo era por la subida de las tarifas de transporte, sino por la desigualdad económica y por la desconfianza en las instituciones públicas y partidos políticos. Debido a la presión, el presidente anunció un plebiscito para crear una nueva constitución y satisfacer estas demandas. Como era de esperarse, en 2020 la mayoría aprobó la redacción de una nueva constitución. Estos deseos por una sociedad menos desigual son totalmente respetables, pero resulta paradójico querer cambiar el modelo que precisamente sacó a millones de chilenos de la pobreza, basado en el mercado y la poca intervención del gobierno. Recordemos que Chile tiene el mejor índice de libertad económica de la región. También resulta contradictorio anhelar mayor transparencia en las instituciones públicas y menores privilegios a la élite política, exigiendo un sector público más grande. Si lo llevamos al extremo, supongamos que el sector público no existiera. En este caso no habría en quién desconfiar porque simplemente no habría recursos que malgastar. Por el contrario, si el sector público crece gastando más recursos en subsidios, programas de infraestructura o transferencias monetarias, hay más posibilidades de que existan malos manejos. En fin, si existe malestar social por la desigualdad, el objetivo debería ser cómo generar más riqueza y más oportunidades para los menos favorecidos que encontrar formas de distribuir la riqueza actual. Con las políticas redistributivas, en la mayoría de los casos, se condena a los pobres a depender de las ayudas que comienzan siendo temporales pero comúnmente se vuelven permanentes. Existe la creencia de que la riqueza de un país es constante y por eso hay que redistribuirla. Pero en Chile, como lo vimos, la riqueza del país medida por su PIB ha aumentado considerablemente. A su vez, la pobreza también ha disminuido, de modo que si solo los ricos se hubieran beneficiado, los niveles de pobreza seguirían por encima del 40%. Aún así, si se considerara que es más importante disminuir la desigualdad que disminuir la pobreza, en Chile la desigualdad de ingresos ha disminuido. Según datos del proyecto Madison, el coeficiente Gini, un indicador que mide la desigualdad en los ingresos, en Chile para 1987 era de 0.55 y para 2015 era de 0.43, o sea que la desigualdad ha disminuido, y aunque sigue siendo alta comparada con el resto de Latinoamérica, Chile se ubica en una posición intermedia. Por otra parte, en un país libre las desigualdades en ingresos son inevitables, porque hay talentos, habilidades, personalidades o características genéticas que no se pueden redistribuir o socializar, como el talento que tiene un arquitecto para su ocupación, el espíritu emprendedor de un joven o las preferencias de ahorro y consumo de una persona. Sin embargo, en Chile y en general en Latinoamérica viene creciendo ese sentimiento antimercado que busca la intervención del Estado para redistribuir la riqueza. En Chile este sentimiento se comenzó a plasmar con la presidencia de Michelle Bachelet en 2006. En ese año la deuda del gobierno pasó del 13.2% del PIB al 37.2% en 2019. Y el gasto público pasó en 2006 del 16% del PIB al 22.4% en 2016. Es decir, el tamaño del gobierno ha venido creciendo en los últimos años, por lo cual se puede deducir que ya desde hace un tiempo Chile se está alejando del modelo que originó el milagro económico, y cada vez más personas desearán beneficiarse de las rentas del Estado. Les recomiendo un video anterior del canal que habla con más detalles sobre la desigualdad. Por el momento me gustaría conocer sus opiniones. ¿Podrá una nueva constitución en Chile cumplir las exigencias de sus partidarios? Hasta aquí este video y muchas gracias por llegar hasta el final.